Bienvenidos y gracias a los que se conectan a este nuevo episodio de Conversando en Vivo que realizamos desde la Coordinación Nacional de Asociaciones Ciudadanas de Vente Venezuela. Soy Catalina Ramos y en los próximos 40 minutos estaré conversando con dos excelentes profesionales en torno a una pregunta que nos suelen hacer permanentemente cuando hablamos de futuro para Venezuela. En Vente Venezuela tenemos una visión de futuro en la cual trabajamos desde hace un tiempo y que se ha venido desarrollando en varios niveles. Primero, el modelo al cual está anclada dicha propuesta, sus ejes, sus ámbitos, sus temas, con el apoyo de valiosísimos venezolanos que, por cierto, no todos pertenecen al partido, pero que nos une la convicción de que sí es posible aprovechar esta gran oportunidad que tenemos de transformar al país desde la raíz en una nación de vanguardia, en libertad y en Estado de Derecho, etc. En este proceso de trabajo yo quisiera destacar tres elementos que a nuestro juicio son muy importantes y en los cuales también coincidimos. El primero, no hay tiempo que perder. No es verdad que se puede esperar al día que alcancemos la libertad para comenzar a trabajar en las políticas públicas que han de implementarse. Es un trabajo que se debe empezar a hacer desde ya, aunque pareciera que el entorno no ayuda mucho, ¿no? Nosotros venimos trabajando esto en un nivel nacional como marco, pero también incentivando a que desde las regiones, que son digamos, las zonas más cercanas al ciudadano, se desarrollen las propuestas de abajo hacia arriba. Nosotros no vamos a decretar ninguna política pública ni ningún plan desde el ámbito nacional para una localidad, un municipio, etcétera, sino que dentro de ese marco debe desarrollarse desde allá para que esté aterrizado a lo que es la realidad y la potencialidad de dicha localidad. Lo segundo, Venezuela Tierra de Gracia, cuyas políticas estamos empezando a desplegar y a detallar, sí es factible, porque así nos lo indican todos estos profesionales cuya experiencia y cuya generosidad en aportarla día tras día nos constata, lo constatamos, perdón. No se trata de una carta al niño Jesús, que mucha gente también nos dice, no, que es una lista de deseos. No, no es verdad. Nosotros estamos trabajando en construir un mapa de ruta que nos lleve a la libertad y a desplegar esa nación que llamamos Tierra de Gracia, que de verdad nos transforme en una nación próspera. Y por último, sabemos y nos consta que tanto dentro del país como desplegados por todo el mundo hay muchos profesionales cuyas experiencias que ya han tenido desde la diáspora, su conocimiento y sobre todo sus ganas de aportar al país están disponibles y con la intención de ser escuchados y ser conectados con este trabajo que se está desarrollando. Y por eso sabemos y tenemos la certeza de que lo vamos a alcanzar más temprano que tarde. Con estas ideas como marco, nuestro Conversando en Vivo de este mes tiene que ver, como les decía al principio, con la pregunta que la gente nos hace. Ajá, todo eso es muy bonito, pero ¿saben qué es lo que hay que hacer al principio? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? Sobre eso, yo tengo una opinión particular. Creo que hay dos ejes o dos vertientes sobre las cuales trabajar, que obviamente se tienen que desarrollar desde ya, pero que desde el día uno habría que arrancar. Por una parte, dada la crisis que tenemos en el país, pues habría que desplegar un programa, una propuesta, un plan, una campaña de atención humanitaria inmediata a la población vulnerable, pero nosotros le agregamos a eso, hecho siempre pensando en ir sentando las bases conectadas con el modelo de país que estamos tratando de mostrar en torno a lo que habilita al ciudadano para ser luego independiente, como es la salud, la educación, el trabajo, cultura, deporte, todo lo que habilita al ciudadano a valerse después por sí mismo. Y la segunda vertiente es de la que vamos a hablar hoy, que a mi juicio es cómo se enciende el motor de producción del país para que se comience a incentivar la generación de ingresos, de recursos que permita que todo esto de lo que estamos hablando sea posible. Para ello vamos a hablar hoy con dos excelentes profesionales venezolanos que nos tienen la gentileza de acompañarnos hoy, Henkel García y Víctor Vázquez, a quienes voy a presentar en un momento. Henkel, instructor y analista financiero, magíster en administración
mención Finanzas de la Universidad Metropolitana, egresado del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA del 73º Programa de Gerencia para Ingenieros. Henkel es originalmente ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar y ha sido instructor del área de finanzas en la Bolsa de Valores de Caracas y en el CIAP de la UCAP. Es director de Econométrica. Víctor Vázquez, ingeniero mecánico también de la Universidad Simón Bolívar, máster en Dirección de Empresas del IESA, Programa Avanzado de Análisis de Decisiones de Stanford, especialista en estrategia y finanzas corporativas con amplia experiencia en industrias de acero, hierro, acero, petróleo, gas y electricidad, aluminio. Vamos a comenzar la dinámica aquí, ellos ya lo conocen y ustedes los que nos acompañan también. Nosotros hacemos unas preguntas y las vamos a ir respondiendo para trabajar en función de esta conversación. Vamos a comenzar con Henkel. Ya es trillada la expresión de que Venezuela se arregló, se está arreglando, y hay tanto, digamos, gente que está de acuerdo con esa propuesta y como detractores de la misma. Yo quisiera preguntarte, el hecho de a los que piensan que esta afirmación es cierta, ¿piensas que podría significar que de alguna forma se están activando los motores de encendido productivo del país? Adelante, Henkel. No, realmente no. Bueno, primero saludarlos y agradecerte, Catalina, que compartamos este espacio. Aquí tenemos que atajar la coyuntura. Yo quisiera a lo largo de la conversación después tocar otros temas que para mí son ya más estructurales y los que realmente se deben abordar. Pero este crecimiento que estamos viendo está muy enfocado no en la parte productiva como tal, sino en la parte comercial. O sea, tú ves negocios abriendo, pero realmente no ves industrias nuevas o fábricas nuevas montadas. Cuando veamos que haya industrias nuevas, ni siquiera hay que llegar hasta industrias nuevas o fábricas nuevas, sino cuando veamos que el índice de capacidad utilizada de las empresas que ya están montadas y las que quedan vaya aumentando, entonces tú puedes o pudiésemos decir en ese momento que la producción nacional se ha reactivado. Y eso me parece que no es la realidad. Sí hay que aceptar que hay algo de comercio que le dio dinamismo a la economía venezolana, de salir de lo que teníamos antes a ciertas mejoras que a nivel anecdótico son llamativas, ¿no? Porque esta cantidad de bodegones, mercados, restaurantes, todo lo que se está moviendo en ese ecosistema de empresas que hace vida en Instagram, y que por cierto muchas de ellas solamente de la manera informal y no formal, pero eso está allí, eso hace una diferencia. Hay una apertura o por lo menos un abandono que pareciera más una concesión que tuviese un piso sólido de que se pudiese mantener, de abandono de los controles de precios y el de cambio tiene otras circunstancias, pero pudiésemos decir que tenemos hoy un ambiente de concesiones que ha repercutido en un mayor abastecimiento, mayor diversidad en los bienes que vemos en los anaqueles. Y eso, por supuesto, hay que reconocerlo y está allí. Pero hasta que no veamos una recuperación de la producción, de que realmente tú veas productos venezolanos allí que estén ganando espacio, entonces hasta que no veamos eso, este crecimiento va a tener un techo que pareciera que ya lo estamos tocando, porque ese impulso que vimos en la economía, que para mí en buena medida fue limpieza de los efectos de la paralización económica de la pandemia. En 2020 decrecimos 30% y ese 30%, casi todos los puntos porcentuales fueron por las circunstancias de la pandemia. Bueno, ya no tienes pandemia, ya tienes la gente ya en la calle, ya tienes negocios otra vez reabriendo. Eso tiene un efecto en lo económico comparado a lo que hemos visto en 2020, comienzo de 2021. Eso está allí, pero no hemos visto cambios significativos en lo que es la producción de productos venezolanos. Y de hecho, cuando ahorita se abre la frontera con Colombia, muy probablemente esa balanza comercial sea negativa, más productos colombianos viniendo para acá que nosotros enviando para allá, aunque la medida puede beneficiar a ciertas empresas de manera específica. Hay una siderúrgica que está en el lado del Zulia, que, bueno, esta apertura, la relación comercial con Colombia les puede beneficiar. Bueno, pero son casos puntuales y no extendidos, ¿no? Pero es complejo. A lo que quería llegar, antes de darle el paso
o a continuar con la conversación, para mí el eje fundamental y un tema que quiero discutir sobre lo institucional. No hemos visto cambios institucionales y si Venezuela quiere realmente cambios importantes en su dinámica como país, ni siquiera dinámica económica, sino dinámica como país, tenemos que pensar bien en lo institucional. Necesitamos un arreglo institucional que es lo que nos va a permitir caer en ese ciclo de generación de bienestar para sacar a millones de la pobreza y para que los venezolanos que quieran regresar lo puedan regresar y desarrollarse como personas. Una de las cosas que me gusta de Venezuela, Tierra de Gracia, es que el enfoque que tienes hacia el individuo y ese arreglo institucional nuevo que nos demos tiene que estar enfocado en el desarrollo pleno del individuo. Y ese espíritu creo que hay que rescatarlo, seguir trabajando. Bueno, lo podemos discutir más adelante a lo largo de la conversación. Gracias, Henkel. Muchas gracias. Sí, yo también opino, coincido contigo en el hecho de diferenciar lo estructural de lo circunstancial o comercial. Eso definitivamente, cuando se enfoca solamente en lo comercial, es como dices tú, es algo que se convierte en una subida que luego en algún momento llegará a su techo. Pero para hablar de lo estructural, me gustaría escuchar ahora a Víctor, que sabemos que tiene una vasta experiencia y un trabajo muy detallado en cuanto a todo lo que tiene que ver con el diseño, bueno, con el trabajo del desarrollo de las empresas de Guayana, en particular la cadena ferrosiderúrgica y del aluminio. Cuéntanos un poco, Víctor, pensando ahora en la pregunta de este Conversando en Vivo, que es cómo se enciende el motor, teniendo en cuenta que este tema en Guayana sería, a mi juicio, y me corrigen si me equivoco, algo más estructural que solo lo superficial que estamos viendo hoy día. Adelante, Víctor. Gracias por la invitación y ojalá que ayude a clarificar algunas cosas a algunas personas. A ver, si uno se pone a ver el tema de Guayana o en general, si uno se pone a ver el tema la situación que confronta Venezuela, a mí me gusta partir siempre de la realidad que confronto, ¿no? Y no de los deseos y lo que me gustaría que fuera. Y la realidad que nosotros confrontamos es una en la cual hemos perdido órdenes de magnitud, un 80% del Producto Interno Bruto, y eso se dice pronto, pero es una situación muy parecida a la de un país que está saliendo de una guerra y de una guerra muy destructiva, ¿no? Eso quiere decir que gran parte del aparato productivo está destruido, pero en particular ciertos sectores que son la plataforma sobre la cual se tienen que montar los demás para poder renacer. Estoy refiriendo a, por ejemplo, sectores como el sector eléctrico. Nosotros podemos hacer lo que queramos desde el punto de vista de buscar inversiones para que hayan nuevos desarrollos de ciertos campos petroleros, etcétera. Todo eso tiene un límite mientras nosotros no detengamos el proceso de deterioro y empecemos un proceso de recuperación del sector eléctrico. Y el sector eléctrico tiene algo que lo prela desde el punto de vista de recuperarlo si queremos hablar del país como un todo, porque yo puedo decir, mira, Guayana no tiene problema, pero me parecería mezquino, ¿no? El occidente del país, que tiene una gran posibilidad de producción, depende de que las plantas termoeléctricas sean recuperadas. Y eso al mismo tiempo requiere que el sector gas sea recuperado, porque sin gas no va a haber recuperación del sistema eléctrico. Entonces, cuando yo me aproximo a este problema, el aprendizaje más grande que probablemente hayamos tenido, es que el problema que nosotros confrontamos es un problema sistémico y que para tú poder atraer inversiones a un área, o tú ensamblas un conjunto que sea beneficioso para todas las partes, o no vas a estar haciendo nada. Te pongo un ejemplo. Yo consigo fuentes de recursos, y no digo quién ejecutaría, fuentes de recursos para recuperar Sidor. Tú vas a tener que asistir a los bancos a pedir dinero prestado. Cuando tú llegues al banco y el banco te pregunte, señor, perfecto, yo le voy a prestar 2.000 millones de dólares para que usted recupere esta infraestructura. ¿Usted me puede decir quién es el proveedor de su materia prima? Bueno, el proveedor de mi materia prima es Ferrominera del Orinoco. Ah,
y usted me puede traer los estados financieros de esa empresa y me puede demostrar cuál es la capacidad operativa de esa empresa. Si consigues eso, te van a preguntar, ¿me puede decir quién es su proveedor de potencia eléctrica? ¿Cuáles son sus capacidades operacionales y cuál es su situación financiera? Y es Corpoelec. Y esa información que me están pidiendo, yo no la puedo entregar. Y si me piden por el gas, me pasa igual. Y si me empiezan a preguntar sobre las situaciones laborales, la parte de seguridad, por dónde va a salir la producción, tendría que salir por el canal de navegación del Orinoco, pues me consigo con que yo puedo tener un inversionista, pero el problema no lo resuelvo con un inversionista. El problema es un problema sistémico y o lo afrontamos de manera sistémica, de manera tal de que todas las partes estén coordinadas para que además las inversiones sean inteligentes, porque nada gano yo recuperando una planta que necesita 500 megavatios de potencia si yo no voy a recibir la potencia sino dentro de 4 años. En que él mencionaba la existencia de una siderúrgica en Ciudad Ojeda. Bueno, fantástico. A mí me interesa mucho saber cuántas horas al día disponen ellos de la potencia eléctrica para poder producir, porque hasta donde yo supe, esa planta, por las restricciones que hay, podía operar 2 horas al día. Y es en el momento en que la demanda de potencia de la zona está muy baja. Entonces, yo quisiera que el problema de todos los venezolanos fuera resuelto lo más rápido posible, con el mayor alcance posible de recuperación y expansión de producción para todo el potencial que tenemos, que si quieren podemos conversar sobre eso, que es sencillamente inimaginable. Y es una de las cosas que yo siento que los venezolanos no tenemos claro. Nosotros no sabemos el país que tenemos desde el punto de vista de todo lo que se puede producir, de los niveles de competitividad con lo cual se puede producir y de lo que significa para el futuro del país utilizar las ventajas que tenemos para insertarnos como una de las vedettes en el mundo, como un centro de producción de energía en un mundo que está enfrentándose a una transición energética que nosotros podríamos navegar como unas estrellas. Entonces, sé que no estoy respondiendo la pregunta, pero quería establecer el marco de que lo que se puede hacer es maravilloso en Guayana y en muchas otras partes del país. Yo he trabajado también con el grupo de energía y creo que el problema lo tenemos que enfrentar desde el punto de vista sistémico y que las prioridades tienen que estar en la parte, y evidentemente hay una cantidad de servicios públicos, educación, salud, el tema alimentario de las personas, el tema de seguridad, etcétera, etcétera. Pero yéndonos a la parte productiva, o nosotros tenemos claro que tenemos que empezar por gas y electricidad, o muy pocos sectores se van a atrever a hacer inversiones de largo plazo, contando con que alguien eventualmente se lo va a proveer. Menos que hayan esas inversiones y que sea por parte de gente creíble, bajo un marco regulatorio creíble, porque las contrapartes para, por ejemplo, servicio eléctrico, pues necesitan un alto nivel de confiabilidad en cuanto a que quien le va a ofrecer el suministro, pues lo puede sostener. Entonces, no sé si eso responde al menos parcialmente la pregunta. Sí, bueno, me diste bastantes insumos acerca de las razones por las cuales el enfoque que nosotros tenemos no es como un plan desarrollado desde una entidad nacional que tiene todas las ideas claras y tal, sino que tiene que ser construido en forma conjunta y articulada entre sectores, incluso no solamente articular, como decías tú, todo lo que tiene que ver con la parte productiva industrial, por decirlo de alguna forma, sino que eso se tiene que conectar con las expectativas de lo que se va a hacer en salud, en educación, porque si no, no tenemos una propuesta real como tal. Y por eso nosotros insistimos tanto en hablar del conjunto, de la visión, y sobre la visión es que quisiera yo hacerle una pregunta a ambos, que comience respondiendo Henkel. Nuestra propuesta, ustedes lo saben porque forman parte del equipo de asesores de Venezuela Tierra de Gracia, está basada en el libre desarrollo, es decir, una república liberal centrada en el individuo con unas determinadas características
de marco institucional que hay que desarrollar, por supuesto, porque todo lo que existe hoy, aparte de que está destruido, está desvirtuado. Y por eso a veces yo escucho personas que dicen, es que tendríamos que volver al ministerio de yo no sé qué. Yo la verdad es que no sé totalmente, no tengo claridad de cuál sería la estructura del Estado y cuáles serían los ministerios si es que los hubiera, etcétera, porque tenemos que diseñarlo de acuerdo a esa visión de futuro. Y en ese sentido, al mismo tiempo, la gente te pregunta, cuando tú le cuentas eso así de genérico de referencial, piensa que es que no tenemos idea de cómo se aterriza. Y por eso la pregunta va en función de concreciones, aunque sea difícil. ¿Qué sería para ustedes, cada uno desde su perspectiva, lo primero que habría que hacer? Yo no tengo, cuando me hacen esa pregunta, la respuesta es la que yo di al principio cuando hice la presentación de esta conversación, que son dos vertientes y dentro de esas vertientes habrá muchas cosas que hay que aplicar y desarrollar. Pero en función de la experticia de cada uno de ustedes, ¿qué sería lo primordial, lo primero que tendría que estar diseñado ya para poder estar listos en el día 1 y comenzarlo a implementar? Adelante, Henkel, y a continuación, Víctor. Bueno, la respuesta creo que es algo general, pero ojo, yo creo que acá nos hemos, cada uno ha pensado sobre qué hacer, porque además esa pregunta la hacen muchísimo como si fuese así, como si fuese un menú. Ok, yo voy a cocinar espagueti a la carbonara y estos son los ingredientes y bueno, estos son los pasos que hay que seguir. Y no va a ser así de sencillo. Pero para desactivar esa bomba, ¿no? Para decirlo, bueno, ¿cuáles son los primeros cables que hay que desconectar? Lo que yo haría, y está enfocado sobre lo institucional, es tener un banco central creíble, con gente que realmente sea capaz y que tenga credibilidad y que tenga que tenga capacidad y credibilidad. Eso por un lado. Y lo otro, que es complejísimo también, es tener un árbitro que sea creíble. Porque sin eso, esto lo he conversado con Ramón Piñango, por cierto, quien es el que hace énfasis en eso, mira, nada es posible si no tienes un árbitro que sea creíble. Porque no vas a tener seguridad de nada. O sea, ese marco que Víctor está describiendo, esa parte sistémica donde necesitas inversiones, necesitas garantías, sin un árbitro creíble no hay nada de eso. Entonces, tener un TSJ que realmente sea funcional, que sea una verdadera institución, junto con un BCB, un Banco Central que sea creíble, creo que son de las primeras cosas que pareciera, oye, pero me saliste con una respuesta que no me esperaba. Pero eso es lo fundamental. De allí es mucho más fácil partir, de ahí es mucho más fácil tomar medidas, de ahí es mucho más fácil que encuentres las ayudas necesarias y sobre todo recursos para empezar a trabajar lo técnico, que eso, ojo, está Venezuela tierra de gracia, pero aquí hay unos cuantos planes que se han ido desarrollando. Y esa especificidad la vamos a ir abordando cuando los problemas se vayan enfrentando. O sea, yo no creo que tengamos que tener todo resuelto desde ya. Sí, hay ciertos lineamientos, hay cierto espíritu que tenemos que tener claro y después hay problemas cotidianos que no vamos a conseguir. Víctor ya desde el punto de vista técnico nos mostró algunos, pero hay gente capacitada para enfrentarlo. Entonces eso a mí no me preocupa tanto porque yo sé que tenemos los recursos humanos y si no mucha gente también se pudiese venir para ayudarnos, pero sí tenemos que tener una base por la cual o a través de la cual trabajar. Ya para terminar este comentario, hace poco tuve la oportunidad de ir a Perú. Y entre los ponentes en la actividad que estaba, habían dos personas, una que era del directorio del Banco Central de Perú, de la Reserva de Perú, y otra persona que fue ministra de Comercio. Y a mí me impresionó algo que yo olfateaba, era la importancia que ellos le daban a lo institucional. De hecho, el Banco Central de la Reserva de Perú es de las instituciones que son intocables en Perú. Intocables. De hecho, si tú revisas, el presidente actual de la Reserva del Perú ha visto pasar por lo menos 7 presidentes de la República. Y que lo han tratado de cambiar no ha podido, porque la gente dice, no me cambian, o sea, cambian todo, pero no me cambian el funcionamiento del Banco Central de Perú. Claro, ellos quedaron tocados y traumatizados por la hiperinflación que tuvieron y no quieren que realmente eso se les mueva. Eso para transmitirles lo que puede ser un cambio institucional que al final termina incidiendo en la vida diaria, en la cotidianidad
y en la base, en el sustento, en el sustrato de lo cual debemos, que es necesario para llevar un desarrollo adelante. Gracias, Henkel. Víctor. Yo coincido 100% con Henkel en la necesidad imperiosa de reinstitucionalizar el país. Sin embargo, pondría otras cosas que en lo personal me preocupan sobremanera, que son escollos que tenemos que aprender, o sea, que tenemos que ver cómo vamos a resolver. Venezuela no tiene acceso a financiamiento ni lo va a tener incluso frente a un cambio de gobierno, una restitucionalización. ¿Por qué? Porque estamos en default, estamos en cesación de pago a nivel de república y a nivel de las empresas más importantes y a nivel de básicamente todas las empresas del Estado. Entonces, pretender que uno va a ser capaz de atraer inversiones sin tener ese tema resuelto me parece que es ingenuo, por una parte. Por otra parte, el tamaño del esfuerzo que tenemos que hacer desde el punto de vista de su complejidad, desde el punto de vista de los recursos que se requieren y la amplitud, es decir, abarca Estado, abarca o sea, lo que requiere el Estado para pagar por los servicios que requiere la sociedad por una parte y por otra parte toda la parte de inversión y gastos de lo que es industria, requiere de financiamiento y muy probablemente financiamiento de las multilaterales. En un proceso de renegociación de deuda y en un proceso en el cual se abran ciertos mecanismos de financiamiento por parte de los multilaterales, van a haber condicionamientos y los condicionamientos van a ser muy lógicos y nos van a llevar a, si no hemos aprendido la lección ya, aprender la lección. No tiene sentido que un Estado se encargue de producción de cosas como mineral de hierro o aluminio o petróleo o gas. O sea, no tiene el más mínimo sentido. Ni siquiera en el escenario en el cual tú te quieras quedar con toda la renta, porque para eso tienes la palanca de con cuánto lo puedes grabar. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Ahora, dicho eso, la otra cosa que yo creo que es fundamental que nosotros tengamos claro es que la complejidad de lo que estamos enfrentando es inusitada probablemente en las Américas. O sea, ningún país ha tenido que ser reconstruido desde sus bases. Y la complejidad que eso conlleva, yo pienso que va a requerir de ayuda externa, no ayuda financiera, de ayuda técnica en alguien que haya hecho algo parecido en el tiempo, porque la complejidad más grande que yo le veo a esto es la parte de la gerencia de un proyecto tan interdependiente entre sus piezas, asegurándose que, o maximizando la probabilidad de que cada una de las actividades que están allí, que constituyen un camino crítico, se cumplan. Dicho eso, el punto de partida más o menos lo conocemos. Para mí es fundamental que tengamos un punto de llegada, porque si uno no sabe a dónde va, puedes llegar a cualquier parte. Y por eso, en lo personal, yo lo que he tratado de hacer es, en la medida de mis posibilidades, dibujar un futuro posible, alcanzable, es decir, que sea pragmático. En el área ferrosiderúrgica, y si quieres lo discutimos, Venezuela se puede convertir, y lo digo con absoluta y total responsabilidad, en el centro de producción siderúrgico de más bajo costo y de menores emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, con volúmenes de producción que si bien no serán los más grandes del mundo, pueden tener una cuantía de gran impacto en la economía del país y de los vecinos. Básicamente más nadie en el hemisferio se puede dar el lujo de hacer lo que nosotros estaríamos en capacidad de hacer, incluyendo los elementos ambientales, sin esperar que surjan nuevas tecnologías, con las tecnologías que hoy están disponibles. Si vamos al sector aluminio, pasa lo mismo. Y si vamos al sector energía, la cosa ya toma unas dimensiones, y nótese que digo energía, no digo petróleo y gas. En el sector energía, nosotros tenemos recursos recuperables, no estoy hablando de 300.000 millones, no.
Cuando uno aplica factores de recobro a el inventario de yacimientos que tiene Venezuela, estamos hablando de 75.000 millones de barriles recuperables. Eso es una cuantía que duplica las reservas de los Estados Unidos. Si nos vamos al tema de gas, que es un insumo tan fundamental en la transición energética, Trinidad le falta gas, se está quedando sin gas, su producción está declinando, Colombia pronto, ninguno de los países alrededor de nosotros tiene posibilidades de incrementar sus producciones de gas. Nosotros no hemos empezado a explotar el gas en Venezuela, lo único que hicimos fue producir gas asociado, es decir, el subproducto que venía con el petróleo. Pero tenemos el 80% de las reservas de Sudamérica en gas natural. O sea, es casi que un pecado que nosotros no estemos produciendo eso, no por nosotros, sino porque quienes lo necesitan. Y el otro elemento que es que Venezuela dispone de fuentes de energía renovable y no de cualquier energía renovable. Hay una diferencia entre las energías renovables intermitentes, como son la eólica y la solar, porque tristemente el viento y el sol soplan o brillan por un periodo de tiempo determinado e impredecible. Nosotros tenemos hidroelectricidad. Y la hidroelectricidad tiene la inmensísima ventaja de que no tienes que esperar cuando llueve en un día determinado, porque tienes acumulaciones en represas. Nosotros tenemos instalados, mal contados, recuperables en un relativo corto plazo, 18.000 megavatios. 18.000 megavatios, una fracción importante de ella no puede salir de Guayana, porque los sistemas de transmisión están copados. Colombia, para que tengan una idea, en el momento de más alto pico en un año, el año pasado, demandó 12.000 megavatios de potencia. 12.000. Nosotros nada más, en lo que hay construido y recuperable sin hacer nuevas represas, tenemos 18.000. Centroamérica tiene una demanda pico de 6.500 megavatios. O sea, nosotros casi que podríamos surtir únicamente con energía hidráulica limpia a Colombia y Centroamérica. Pero además de eso, tenemos la posibilidad de desarrollar el Alto Caroní, tenemos la posibilidad de desarrollar una parte relativamente fácil del Orinoco. Eso está estudiado. O sea, el potencial de Venezuela en hidráulicos grandes ronda los 35.000 megavatios, entre 35.000 y 40.000 megavatios en total, lo que hemos desarrollado y lo que nos falta por desarrollar. Si nos vamos a la parte eólica, pues es otra historia. Ya hay 15.000 megavatios en las partes más atractivas del mundo por tiempo de prevalencia del viento, aproximadamente 2/3 del tiempo con vientos que superan los 7 metros por segundo, que son los vientos más apetecibles para producir energía. Y por si fuera poco, nosotros contamos con algo que muy pocos países cuentan, y son yacimientos para poder hacer captura y secuestro de CO2. Una de las estrategias, de las pocas estrategias con las que hoy se cuenta para la economía actual, para transitar hacia la transición energética, el net zero, como lo queramos llamar, es poder tener que hacer con el CO2. ¿Qué hago yo capturando CO2 si lo tengo que guardar en alguna parte y no tengo dónde guardarlo? Eso no sirve para nada. Nosotros no solamente que tenemos la posibilidad de hacer la captura por los niveles de concentración y los tipos de industria que tenemos, sino que adicionalmente tenemos dónde guardarlo. Y eso nos convertiría a nosotros en el productor de fuentes de energía de más bajas emisiones. Y si me pongo a hablar de la cadena de valor que no fue desarrollada en Venezuela porque la industria estaba en manos del Estado, que necesitaba la renta y por ende no estaba pensando en largo plazo de hacer crecer las industrias, bueno, lo que se puede hacer en la parte petroquímica, la integración de refinación, la gasificación de coque, de nuevo con secuestro de CO2 para producir hidrógeno azul, lo que se puede hacer con las corrientes de gas, los líquidos de gas que nosotros nunca extrajimos, me estoy refiriendo específicamente al etano y lo que se puede hacer con el etano en petroquímica. O sea, es el problema
contrario a los que tendría cualquier otro país. Si yo me voy a Argentina y a mí me dicen, Víctor, crea un plan para lograr crecimiento económico. Wow, es un super reto. Si tú me dices a mí, Víctor, se puede concebir un plan para hacer crecer Venezuela, y yo pregunto, ¿por cuántas décadas de crecimiento ininterrumpido? O sea, el número de oportunidades es sencillamente inconmensurable y nosotros no hemos entendido que la transición energética para nosotros, lejos de representar un freno que nos pone el sol en las espaldas, como muchos han dicho, representa un potencial nuevo amanecer, tal vez más brillante que lo que tuvimos en el pasado. Si aprendemos de nuestros errores y aprovechamos lo que nos ha dado la naturaleza, Venezuela no tiene límite. Gracias, Víctor. Ustedes dos, porque los dos, con la pasión con la que hablan de sus respectivos temas, lo que hacen es darme más pruebas gráficas y vívidas de por qué yo sigo haciendo lo que estoy haciendo. Porque al escucharlos a ustedes no hay manera de desviarse, de seguir trabajando para tener esto listo en el momento que haga falta. Yo sí, para cerrar ya y agradeciéndoles a ustedes el tiempo y a los que se conectaron para escucharnos, yo sí tengo un requisito previo que siempre hay que agregar a esto. Esto solamente es posible en libertad. Y por eso nosotros en lo político seguimos empujando para que sea lo más temprano posible, alcancemos como país la libertad y en función de esa libertad, entonces sí trabajar en este tipo de propuestas con gente tan valiosa y tan apasionada y con tanto conocimiento como ustedes, porque yo soy enemiga de ese sentimiento de nostalgia que tiene alguna gente de lo que pudo haber sido y no fue, porque volver a eso nos traería de nuevo a esto en algún momento histórico otra vez y habremos perdido tiempo y oportunidad. Y para mí, yo soy una convencida y por eso digo que en el área en el que me corresponde trabajar, que es en esta coordinación y en el empuje de Venezuela Tierra de Gracia como propuesta de futuro, el futuro no es una marca temporal para mí, no es un hito que podamos decir cronológico, es como una manera de pensar que me permite no desenfocarme, independientemente de lo que esté pasando en el entorno, que obviamente hay que considerarlo, pero si tú te mantienes enfocado en ese futuro al cual quieres llegar, como decía Víctor, no por aquí ni por allá, o como decía Henkel, con unas instituciones de una determinada configuración, incluso Henkel, yo le he leído artículos no solamente del área económica, instituciones que tienen que ver también con la justicia, con el poder público en general. Si nosotros nos mantenemos enfocados en eso, todo lo vamos haciendo en función de eso. Y la otra cosa que me gusta resaltar es que nos quitemos ese miedo, y por eso me encanta escucharlos hablar a ustedes dos, a pensar en lo que no hemos tenido nunca, porque ese arrojo de pensar en lo posible, teniendo en cuenta lo destruido que estamos hoy día, es lo que nos haría posicionarnos como país tal como ustedes lo han descrito. Y por eso no me voy a cansar de hacerlo, y además que después que los oigo a ustedes salgo con más energía para empezar a hacer otras cosas más que no se han podido hacer y buscar a otras personas que los escuchen a ustedes y vean que sí es factible y que lo que hay que hacer es seguirlo desarrollando y cada vez convenciendo a más personas para que se sumen a esta idea y trabajemos en función, por una parte, de alcanzar la libertad como país y por otra, lograr entonces concretar todas estas propuestas y todas estas ideas y todos estos planes y convertir a Venezuela en la tierra de gracia, como decían ambos, no solamente luminosa y próspera para los venezolanos y para lo que está dentro del territorio, sino para la región y para toda la diáspora que está distribuida por el mundo, tenga la intención de volver o no, porque yo también soy clara en el sentido de que habrán quienes vuelvan y habrán quienes no lo hagan porque ya tienen su vida hecha en otra parte, por lo que sea. Pero yo como hija de inmigrante sé que venir a Venezuela en modo familiar, reencuentro, en modo turístico, también va a ser un importante hito que vamos a tener y que vamos a marcar para nuestro país. De modo que, de nuevo, muchas gracias a ambos por este tiempo. Gracias a todos los que están viendo esta
transmisión y nos vemos el mes próximo en nuestro próximo Conversando en Vivo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Listo, amiguitos. Déjenme parar la Listo. grabación. Siempre quedan ganas de Víctor, escribir más cosas. no,